En este caso, este curso de los miércoles es Sabiduría para la Vida. Este es nuestro tema número 11. Bueno, vamos a repasar en nuestro devocional, nuestro estudio pasado. De este mismo estudio fue el miércoles pasado, estudiamos el tema del odio. Antes del odio hablamos de la ira, que la ira es un enojo y un odio. Un enojo no mal manejado lleva a la ira. Y esa ira sostenida es el odio. Vimos que el odio es un círculo de dolor, que una persona que odia vive completamente en dolor y el odio es como un ácido y nosotros somos el recipiente donde está. Que al primero que carcome el odio es la vasija o el recipiente. Aquel que se llena de odio está bajo continuo dolor. Eso lo vimos. ¿Qué más vimos? Que el odio es una manifestación de una ira continua y prolongada. También vimos que el odio es un resentimiento. Volver a sentir dolor, volver a sentir dolor, volver a sentir dolor, hasta que tomemos la decisión de que no sea así. Dejamos que Dios nos sane y que el Espíritu Santo obre. Mientras tanto, vamos a estar en un círculo de dolor y nuestra paz va a estar divagando porque los otros hacen o dejan de hacer. Bueno, eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Vamos a ver qué nos ocupa hoy. Hoy nos ocupa este tema: la envidia, veneno del alma. ¿Qué enfoque le vamos a dar a la envidia acá? Sobre todo esa envidia que puede estar en medio nuestro como pueblo de Dios. Todos somos humanos, la Biblia dice no hay bueno ni siquiera uno, o sea que todos podemos caer en esto de la envidia. ¿Por qué, pastor, estudiamos estos temas en la iglesia? Porque es necesario tocarlos de manera puntual para poder ser corregidos a través de la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que la iglesia no se tocaban estos temas porque se consideraba que solamente era para la gente que no conocía al Señor. Oh, sorpresa, todos estamos hechos del mismo material y necesitamos corrección de manera continua. Por eso los estamos tocando. La envidia, veneno del alma. La envidia le hace daño a aquel que el cual le da cabida en el corazón. Bueno, nuestro texto a memorizar es este. Pues, está en Proverbios 27, 4. Se me olvidó de pronto colocar la cita allí, pero la cita es Proverbios 27, 4. ¿Qué es? ¿Cómo dice? 4 y 5 dice: pesada es la piedra, pesada es la piedra, y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Más pesado que cualquier cosa es la ira. O sea, es muy difícil de vivir con ira. Es como llevar un bulto encima. Imagínense que el fruto de la ira es el odio. Si la ira pesa, ¿cómo pesará el odio? Pero mire esto. Pesa la ira, más pesado es el odio, lo que quiere decir el texto. Voy al 5. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Dice que hay la arena y la piedra pesan, pero que la ira es más pesada aún que la piedra y la arena. Y aquí dice que la envidia es aún peor que la ira. Una persona que se enoja, una persona que continuamente vive en ira, eso
desarrolla en esa persona odio por él, por los demás, por lo que los demás hacen o dejan de hacer, por lo que dicen o dejan de decir, porque lo aceptan o no lo aceptan. Odia a todo mundo y termina envidiando. ¿Por qué? Porque ve en las otras personas cosas que él no ha podido alcanzar porque está en el círculo del enojo, el resentimiento, la ira y la envidia. Es un círculo vicioso que se va mutando de un lugar a otro. Son sentimientos que se mimetizan, o como envidia, o como ira, o como enojo, o como resentimiento, pero ahí está en ese círculo vicioso. Una de las emociones que más ha causado sufrimiento en este mundo es la envidia. En nuestra cultura podemos ver claramente los estragos que causa la envidia. Muchos han perdido su empleo, sus negocios, sus familias a causa de la envidia de sus compañeros. Pero mire que en la Biblia hay varios ejemplos de envidia. Ejemplo, José sufrió envidia a causa de sus hermanos, porque su papá lo quería a él, lo prefería a él. Sus hermanos le tenían envidia. José era el sujeto de la envidia. ¿Quiénes lo envidiaban? Sus hermanos. ¿Quiénes llevaron las consecuencias peores de la envidia? Aquellos que fueron vasija de envidia. Al final Dios honró a José y sus hermanos terminaron llevando las consecuencias del proceso de la envidia. Mire más adelante Moisés. Moisés sufrió la envidia de sus dos hermanos por el ministerio que tenía Moisés, porque Moisés no hacía reformas a la manera en que María y Aarón lo querían, o porque Dios le había dado un oficio a él diferente a ellos. A última hora ellos tuvieron su paga y Dios honró a Moisés, pese a la envidia de sus dos hermanos. Jesucristo, los judíos, a causa de lo que él decía, de la gracia que había en él, que sanaba a los enfermos, que daba buenas nuevas de salvación, que tuvieron envidia. Cristo cumplió su propósito y los judíos fueron expatriados. La envidia es parecida a la avaricia, pero mire cuál es la diferencia entre la envidia y la avaricia. Una persona avara quiere acumular bienes, riquezas, posesiones, poder, honra. Pero una persona envidiosa no quiere para él. Quiere que el otro no tenga, que el otro no disfrute, que el otro no tenga autonomía. La envidia es parecida a la envidia, pero hay una diferencia. La avaricia quiere tener más y más. El enfoque de la avaricia es acumulación, mientras que el enfoque de la envidia es hacer sufrir a la persona a la cual envidia. En este estudio veremos cómo la envidia afecta a cada persona en la vida práctica. Vamos más adelantico. La envidia, definición. Discúlpeme. La envidia en el libro de Proverbios. Vamos a ver cómo la sitúa el libro de Proverbios a la envidia. Proverbios 14:30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma profunda. Es como si carcomiera los huesos. Dios te bendiga, mi hermano Edgar. De todos modos, va a quedar grabado el estudio acá para poderlo recuperar, o cuando yo lo suba a YouTube, ya lo vas a poder ver mejor. El corazón apacible es vida para la carne, pero la envidia va más profundo que la vida que puede haber en la carne. Va hasta generar un dolor en el alma, como el que le duelen los huesos. Si nosotros no nos corregimos, no aprendemos a manejar la envidia, la tentación de la envidia,
vamos a sentir un dolor innecesario y es un dolor profundo. Acuérdense ustedes que el avaro, la avaricia, es desear tener más, pero la envidia es que el otro no tenga. Entonces, cuando la gente tiene, o la gente hace, o la gente tiene honra, o Dios le respalda, o los padres le aman, o cualquier sea las cosas, le va a generar un dolor profundo en el corazón de aquel que se vuelve vasija de envidia. La envidia es como un veneno que corroe los huesos, que genera un dolor profundo. Una persona envidiosa puede tener tristeza, puede sentirse deprimida, puede sentir angustia, puede sentir encierro, le da pena, es mostrarse como él es o lo que él tiene. ¿Por qué? Porque siente envidia de las demás personas. Y eso lo lleva a sentir un dolor almático profundo. Vamos más allí. Proverbios 27:4 dice: cruel es la ira, eso ya lo estudiamos. Impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto habla de las dos posiciones, que la envidia es poderosa cuando a alguien le tienen envidia, pero también habla de cuando yo envidio. Las cosas no van a prosperar si yo estoy envidiando. Mis hermanos, Dios no se equivoca y a cada quien le tiene una obra, le tiene una bendición, le tiene una forma de ser y de hacer las cosas. No deberíamos envidiar absolutamente a nadie. Vamos un poquito más allí. ¿Por qué no deberíamos envidiar a nadie? Porque la envidia genera un daño multidimensional. Si usted en algún momento permite que la envidia entre a su corazón, está dañando varios factores de su alma, de su vida. Lo primero que daña la envidia es en la vida física. Daña la salud, trae problemas digestivos, afecta la presión arterial, da tristeza, produce tensión en los músculos, produce dolor de cabeza y otros males. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Hermano, está extremadamente documentado por todos lados, que estos problemas emocionales traen problemas del cuerpo. Hay un libro que se llama Anatomía del Alma, que es donde mezcla esas emociones con la parte espiritual del alma. La envidia daña la vida emocional. No puede sentir a una persona que se hace vasija de envidia, no puede sentir paz, ni gozo, ni puede disfrutar de lo que tiene, porque siempre está pensando en lo que quisiera tener. No puede vive en amargura y puede caer en depresión. Mis hermanos, la envidia no nos deja disfrutar de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha provisto, porque siempre estamos pensando en el carro de otra persona, en el ministerio de la otra persona, en los talentos de la otra persona. Es terrible. La envidia me roba la propiedad, me expropia de lo mío. Porque si yo tengo una camisa, si yo tengo un pantalón, si yo tengo un carro, pero yo estoy envidiando la camisa, el pantalón, el carro o el matrimonio de otra persona, automáticamente me está expropiando del deleite de mis propias cosas. Cuando nos volvemos vasija de envidia, nos quitan el disfrute a nosotros, porque siempre tenemos la vista en lo que deseamos y no en lo que tenemos. La envidia daña la vida social. Silva, mi estimado, Dios te bendiga. Ana Brito, Dios te bendiga grandemente. La envidia daña la vida social. Se culpa a otros porque no puedo conseguir lo que quiero. Pierdo las amistades y tengo dificultad para hacer nuevas amistades. Cuando yo me vuelvo vasija de envidia, automáticamente se me cierran las puertas sociales.
porque no puedo reconocer los triunfos de los demás, los logros de los demás, sino siempre los estoy codiciando, siempre los estoy deseando, siempre estoy diciendo, eso me quedaría mejor a mí, eso no le luce a fulano de tal, o eso lo consiguió mal habido. ¿Por qué? Porque en sí lo que estoy expresando es que tengo envidia y quisiera estar en la posición del otro. Y eso automáticamente se percibe socialmente y las personas cierran la puerta. Muchas bendiciones se pierden a causa de la envidia. La envidia daña la vida espiritual. El pecado de la envidia impide la comunión con Dios. No deja de ser pecado, no deja de ser rebelión en el corazón, no deja de ser incredulidad. Se caracteriza por el descontento y la falta de gratitud ante el Señor. No tiene autoridad moral para hablar a otros de Cristo. Pierde la oportunidad de ser bendición a los que envidian y pierde galardones en el cielo. En Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevere en el temor de Dios todo el tiempo. Mire, hermanos, y aquí es un mandato, aquí no es si quiere, aquí es no tenga envidia de los pecadores. Y esto es una palabra para analizar el corazón. Y analizando el corazón, decir, oye, ¿soy yo? ¿Tengo este problema? Porque si tengo este problema, tengo que corregirme. Tengo que decir, Espíritu Santo, ayúdame a corregirme. Bueno, en Proverbios 24, 1 y 2 dice, no tengas envidia de los hombres, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar. En iniquidad hablan sus labios. Mi hermano, el pensamiento y la palabra. ¿En qué se conoce una persona que no puede pensar bien de los demás? Una persona llena de envidia. Y lo otro es sus palabras. Siempre está deseando el mal, ojalá no prospere. Eso no es así, a mí me luce más, yo me lo merecía. Y no puede celebrar con nadie las victorias. ¿Por qué? Porque tanto sus labios como sus pensamientos están dedicados a envidiar a los demás. Y en la medida en que yo doy rienda suelta a la envidia, yo soy cautivo de la envidia, porque acuérdese que es un dolor profundo como el que le duelen los huesos. Es un dolor en el alma. Es una tristeza, genera depresión, genera angustia. ¿Por qué? Porque no tengo lo que quiero tener o porque quiero tener lo que es de otra persona. Si estás pasando por estos eventos de envidia, es necesario que sea erradicada a través del arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, vamos un poquito más. Aquí dice, la envidia daña su vida física, daña su vida emocional, daña su vida social y la vida espiritual. Ahora, la envidia en el Nuevo Testamento, lo que nos corresponde estudiar. En Gálatas 5, del 25 al 26, mire usted lo que dice. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué dice la Biblia? En el Nuevo Testamento, en Gálatas, hablando de las obras de la carne, dice, una de las obras de la carne es la envidia. Una persona espiritual no debería ser envidiosa. Y en el evento en que se ha tentado por esto de la envidia, deberíamos identificar el problema y tratar con él. La envidia no hay que dejarla al tiempo, porque acuérdese usted que es como un dolor en los huesos.
es un dolor innecesario. No tienes por qué sentirte así de manera prolongada. Tienes que llevarlo a la persona de Cristo y a que el Espíritu Santo te ayude en esa debilidad para que tu temperamento sea corregido. Bueno, en Gálatas, en Santiago 4, del 1 al 3, mire usted lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en los miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar nada. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y si piden, no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Mire, hermanos, aquí dice que matan y arden de envidia. Así como en el Antiguo Testamento dice que la envidia es como un dolor profundo en el alma o como un dolor en los huesos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 4, dice que es como un fuego. Eso es lo que se siente cuando nosotros le damos cabida a la envidia. Siento que me quemo porque no tengo lo que quiero o porque otro tiene lo que yo no quiero que él tenga. Acuérdese que la avaricia es que yo quiero tener más. Yo quiero lo que el otro tiene, yo quiero acumular, yo quiero crecer en posesiones, en honor, en nombre, en honra, en lo que sea. La avaricia, la envidia es que el otro no tenga. Me causa dolor ver que el otro tenga. Y eso dice en el Antiguo Testamento, que es como un dolor profundo en el alma, en los huesos. Y en el Nuevo Testamento dice que es como candela. Si yo le doy cabida a la envidia, voy a estar en un fuego, una sensación que me quema, que va a terminar en tristeza, en depresión, en aislamiento social, en enfermedad, en destrucción espiritual y destrucción social y emocional. Bueno, vamos un poquito más adelante. Bueno, ahora esto es lo que nos ocupa. Ya sabemos qué es la envidia, que es desear lo que el otro tiene y desear que el otro no tenga. Ya sabemos que es como un dolor profundo, ya sabemos que destruye, ya sabemos que es como un fuego que consume el alma. Ahora, ¿cuál es la solución para la envidia? En el Salmo 73, que es uno de los salmos que no escribió David, lo escribió un hombre cantante, adorador de la casa de Dios, que se llama Asaf, el adorador, un hombre que Dios le usaba, que su familia moraba en el altar, que era honrado aún por el rey y los sacerdotes. Sin embargo, a él lo movió de su posición, que tenía un corazón envidioso. Mire, hermanos, un ministerio sin el corazón correcto, tarde que temprano va a ser arrebatado. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos mueven las personas, a nosotros nos mueve el corazón. Mire lo que le pasó a Asaf. La Biblia dice que se llenó de envidia. Mire cómo dice Salmo 73, por favor, si lo puedes buscar. Vamos juntos, Salmo 73, verso 1 al 3. Dice así: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Ayúdenme usted que está ahí. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Acuérdense ustedes que por algo dice, no tengas envidia de los malos. Y él cayó en esto, tener envidia de la gente que era mala. Sí, pero estoy envidiando a una persona que es mala, es envidia. Estoy envidiando a alguien que tiene más, es envidia. Mire, hermano, ese cuento que la gente dice, me da envidia, pero de la buena eso no existe.
Envidia es dolor profundo en el alma y es como fuego dentro del alma, como dolor en los huesos. La envidia no debe habitar en un corazón guiado por el Espíritu Santo. Y una vez toque nuestro corazón, debemos erradicarla, arrepentirnos y sacarla, erradicarla. El problema de Asaf, Salmos 73, 1 al 3, tuvo envidia. Ahora, ¿y por qué tenía envidia? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, porque su físico, su vigor está entero, porque no pasan trabajos como nosotros, los otros mortales, ni son azotados con los otros hombres. ¿Qué le envidiaba él a esa gente mala? Que les iba bien. Mire que no le estaba envidiando porque él estuviera mal. ¿Sabe de dónde comía Asaf? De la misma porción de los sacerdotes, que nunca experimentaban pobreza. ¿Por qué? Porque la porción de los sacerdotes era apartada con la porción del rey. Y la porción de los sacerdotes comían los adoradores. Él no estaba mal, sino que había gente que estaba mejor que él a sus ojos, a su vista, y que no eran piadosos, sino que eran malos. Y él tenía envidia de esas personas. No es que a él le faltaba, es que los demás tenían. Caso típico de la envidia. Hay personas que envidian a otras personas y no saben la realidad de su cuenta bancaria, la realidad de sus deudas, la realidad que sucede en la casa. Envidian una fachada, envidian una máscara social que se coloca a las personas. Mis hermanos, hay gente que le genera envidia la foto de las demás personas en las redes. En las redes casi nada es lo que parece ser. Mis hermanos, hay gente que envidia los amores y los desamores, porque ahorita la gente se vende con esos amores de telenovela. Y bueno, un muchacho de 15, 16, 18 años, pues es normal que tenga esos amores de telenovelas, de yo te amaré para toda la vida, porque es el regalo de Dios, pero ya una persona crecidita sabe de que el amor es una construcción que se está haciendo día a día dentro de la voluntad de Dios. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios establece. Y una vez Dios me lo confía, yo me encargo de construirlo. Y hay gente que envidia esas cosas, envidia carro prestado, envidia negocio prestado o negocio endeudado, envidia ropa de pronto a crédito o prestada, mano, porque estamos envidiando apariencias. Eso le pasaba a Asaf, estaba enviando gente que estaba peor que él, pero él estaba sufriendo gratis porque él estaba bien porque comía de la porción del sacerdote y el sacerdote era el rey. Terrible, ¿cierto? Terrible la condición de llegar a ser un envidioso, de llegar a ser vasija de envidia. Bueno, vamos a más adelantico, dice, ¿cuál era la conducta que él envidiaba? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se resaltan de gordura, estoy en el 73, 6 al 9, logran los antojos de su corazón y se mofan y hablan con violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo, o sea, hablan de Dios y su lengua pasea la tierra, o sea, eran chismosos. Y mire que estaba envidiando este hombre, que los demás eran chismosos, que eran altaneros, que se levantaban contra Dios, que lograban con mucho trabajo lo que deseaban. Aquí hay algo envidiable, porque mire hermano, cuando nos volvemos vasija de envidia, podemos llegar a envidiar lo que usted no se puede imaginar. Hay gente que le envidia la mascota a los demás, el peinado, los zapatos, cosas tan triviales y tan elementales que envidian que el otro tiene un domingo libre y después me toca trabajar. O que envidian que el otro puede descansar. O sea, cuando alguien se vuelve vasija de envidia, es capaz de envidiar hasta su propia familia, hasta su propio cónyuge.
una envidia que no es detectada y llevada a juicio bajo los consejos de la palabra, termina envidiando cualquier cosa, así sea la maldad del corazón de los otros. Hay gente que envidia que el otro sí se puede embriagar, gastar la plata, destruir el hogar con otra pareja, y envidian eso. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que es envidia, el problema está en un corazón podrido que se volvió vasija de envidia. Bueno, en el Salmo 73, versos 10 y 14 dice que a él le parece que hay cosas injustas, mire, pero Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿qué sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente yo en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y el castigo todas las mañanas. Mire, él decía, no, Dios me disciplina, siempre soy azotado. En cambio, estos que hablan mal contra Dios, les va bien. Mi hermano, a veces creemos en medio de nuestra visión de envidia que Dios es injusto, porque el otro tiene y de pronto yo no tengo, porque estoy pasando un proceso, porque estoy en escasez, porque estoy en el desierto. Creemos que Dios ha favorecido más a los demás. Es el fruto de un corazón envidioso. Cuando mis ojos se desvían más hacia los demás, mi corazón está lleno de envidia y necesito arrepentirme y aprender una nueva manera de vivir. Voy un poquito más, vamos un poquito más adelante. En el verso 15 y 17 del Salmo 73 dice, ¿cuál es la respuesta para la envidia? Aquí en el 5. ¿Cuál es la respuesta para la envidia? En el 5. Por favor, tome nota de esto. ¿Cuál cree usted que es la respuesta para la envidia? Primero, acercarse a Dios. Una persona que está envidiosa no conoce al Señor su Dios. Y si lo conoce, está distante de Él. Acercarse a Dios. Mire cómo lo dice Asaf en el Salmo 73, 15 y 17. Dice, si dijera yo y hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto que va a decir, fue duro para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, el fin de los malos. ¿Por qué no podía ver que la gente a la cual estaba envidiando era gente perversa? ¿Por qué no podía ver la soberanía de Dios en medio de ese llenarse de envidia? Porque dice, entrando en tu santuario. Una persona que no es impartida de la palabra de Dios termina siendo envidiosa. Una persona que no le han enseñado qué es la soberanía de Dios termina siendo envidiosa. Una persona que aún conociendo la doctrina de la soberanía de Dios, pero no la cree y no la lleva a la práctica, termina siendo envidiosa. Porque últimamente se han levantado cualquier cantidad de estudiosos de la palabra de Dios. Pero una cosa es lo que se sabe, otra cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que se hace. La Biblia dice, por los frutos los conoceremos, no por lo que saben. En cuanto a mí, yo ya estoy erradicado de ese mal de gente que sabe mucho y su vida no avanza, está en un completo desierto. Y viven en esto,
envidiando. ¿Por qué? Porque aunque su conocimiento está cerca de Dios, su corazón está lejos de él. Aquí dice, hasta que entrando en su santuario, entendí. Mire, hermano, si usted se acercó a este altar, a este lugar, a esta iglesia, para aprender sobre la envidia, usted tiene que ser corregido. Si su pastor en la predicación del domingo, en el estudio bíblico, lo llama a juicio a su corazón y le dice, es que tu corazón tiene que comportarse de esta manera, usted tiene que ser corregido. Pero si usted no se expone a la administración, a la enseñanza de la palabra, a la administración de la palabra y a la impartición espiritual del maestro, hermanos, usted no va a ser corregido. ¿Por qué este hombre, que era el cantante del santuario, estaba sufriendo de envidia? Porque cantaba, simplemente tocaba, pero no había entrado en la presencia de Dios. Dice, hasta que entrando en tu santuario, es más, podía haber dejado hasta el ministerio, ya no quería tocar. Eso lo estoy incidiendo yo sobre el texto, incidiendo sobre el texto. ¿Por qué? Porque dice que era cantante y no entraba en el santuario. O sea, estaba dedicado a la envidia. No hago. ¿Por qué? Porque no tengo. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy día. Dios no me bendice, Dios no me escucha, Dios se olvidó de mí. Y no es que Dios se haya olvidado de él, porque está respirando, está completo, no tiene procesos. Así que uno diga, esto le falta una mano, está pasando un proceso clínico. No, está completo. Lo único es que Dios no ha cumplido los caprichos de su corazón y él cree que los demás tienen, no se lo merecen y que él es ultra merecedor de todo. Eso le pasaba a Isaac. Él creía que él era ultra merecedor de todo. Hermano, la envidia es como candela dentro de un recipiente y el recipiente nuestro es el alma. Es como un dolor profundo en los huesos. ¿Y cuál es el remedio? Acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque una persona envidiosa no entiende la soberanía de Dios. Vamos más allá. La respuesta para la envidia. Segundo, confianza en la justicia de Dios. Tarde que temprano el malo será castigado, dice la Biblia. Tarde que temprano el malo será castigado. Mis hermanos, en el Salmo 73, 18 al 20, ciertamente los has puesto por deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Aquí está hablando de la muerte, que por más que tengan y atesoren, un día van a despertar en la eternidad. Mis hermanos, no importa que los demás logren tener, todo lo que lleguen a tener es pasajero, pero nuestra recompensa es sublime. El don de Dios para con nosotros es una muestra de misericordia diaria. Y lo que me ha permitido tener es mi tierra prometida. Y lo que es mío no le queda a los demás, y lo de los demás no me queda a mí. La túnica de José, aunque la desearon y desgarraron para quitársela, a ninguno de ellos le quedó. No le calzó a ninguno. Y aunque a David le colocaron la armadura de Saúl, no era la armadura para David. Dios nos trata de una manera tan especial que a cada uno nos da nuestra propia provisión. No necesito envidiar a los demás, necesito confiar en Dios. Bueno, sigue diciendo, arrepentimiento. En el Salmo 73, verso 21 al 22 dice, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué hizo que se llenara de amargura el alma? La envidia. Y mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Porque la envidia es un dolor profundo en el alma, es como dolor en los huesos y es como fuego en el alma, en el corazón.
En mi corazón sentía punzadas y mira lo que dice él, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Sí, discúlpeme, algo dice el Salmo 73, 21 al 22. Era torpe y era como un animal, como una bestia, envidiando a los malos, a los que aborrecen a Dios, a los que hacen las cosas torcidas, despreciando lo que Dios sí me ha dado, lo que Dios sí me ha permitido, desvalorizando mi tierra prometida, la provisión en Dios. Hermano, él dice, es una torpeza, ser envidioso es una torpeza y nos vuelve al estado de la bestia. Voy un poquito más allí. Y de esto hay que arrepentirse. Él dijo, tan torpe era yo, o sea, desconozco esto en mí. Hay que arrepentirse de esto, hermano. Si usted ha sentido envidia, o yo, porque estamos hechos del mismo material, tenemos que identificarla y aprender a conducirnos de manera diferente. La envidia no deja alcanzar bendiciones. La envidia nos roba el enfoque, nos quita el horizonte hacia donde tenemos que hacer las cosas. Nos quita la creatividad porque siempre queremos el modelo de la otra persona o lo que la otra persona tiene. En el Salmo 73, verso 23 al 26, ahí está la otra respuesta a la envidia, que es confianza en la bondad de Dios. Dice así, con todo, yo siempre estuve con mi Dios. Me tomaste de la mano derecha, confianza. Me has guiado según tu consejo, confianza. Y después de esto, me recibirás en gloria, confianza en Dios. Y mira que dice, los demás pueden tener de todo, hacer lo que sea, decir lo que sea, porque ¿qué? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, mi Dios? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo tengo a Dios. ¿Qué le puedo envidiar a otra persona? ¿Qué puede suceder que Dios no esté en control? ¿Quién se podrá levantar contra los escogidos de Dios? ¿Qué podrá amenazar nuestra paz si tenemos a Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo en lo que Dios se haya equivocado? No, confío plenamente en Él. Y la última respuesta para la envidia, y con esto termino, es esta. Está en Salmo 73, 27 al 28. Reconocer la soberanía absoluta de Dios. Reconocer la soberanía absoluta de Dios. Dice así, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, mi Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Confianza en Dios. Yo pongo mi esperanza en Dios. Yo no me importa los demás que tengan, que hagan, que digan. Cuanto hayan alcanzado no es importante. En cuanto a mí, he puesto mi esperanza en Dios. La tierra que Dios me dé, esa es mi tierra prometida. Lo que Dios supla para mí, para mi familia, esa es mi provisión. No voy a poner mis ojos en ningún otro lugar. Vamos a orar. Yo quiero en este momento que analices tu corazón. Hijo de Dios, como pastor, hoy me toca llamarte a juicio. Hay pecados que son grandes, escandalosos y son fáciles de juzgar. Pero hay otras cosas que están dentro del pueblo de Dios, como la ira, el enojo, el resentimiento y en este caso la ira.
que están causando estragos en el corazón del pueblo. Los están haciendo sentir como huérfanos, teniendo un padre amoroso. Ha colocado a huir en depresión, en angustia, en resentimiento. Hoy me toca llamarte a juicio y lo hago con misericordia, como considerándome a mí mismo. Llamarte a que examines tu corazón. ¿Tú tienes envidia de los incrédulos, de los impíos, de los que se rebelan contra Dios? ¿Tienes envidia de algún familiar, de algún compañero de trabajo, de alguna persona que conozcas? No es una forma en que debemos proceder. Nos estamos causando daños, porque la envidia es como un dolor que carcome los huesos y como un fuego que consume el alma. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces le invito a que identifiques el problema y ahí solo en tu corazón digas: sí, Señor, esto es conmigo. Y le pidas perdón al Señor en arrepentimiento por desconfiar de su soberanía y creer que Él se ha equivocado y no me ha dado lo que merezco. Vamos a orar. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo, hoy nos unimos como un solo hombre, arrepentidos completamente, esperando en tus misericordias, clamando a que nuestro corazón sea enseñable, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que podamos aprender una nueva manera de vivir, confiados, en paz, enseñables, con una sabiduría que provenga de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche por este mismo medio para seguir con este estudio de sabiduría para la vida. Bendiciones.